Muchachos, buenas noches. En este video vamos a observar y a tratar de explicar algunos de los conceptos relacionados con el álgebra. Entonces, esto es básicamente una introducción a los primeros conceptos de la álgebra, lo que vamos a trabajar durante buena parte de este segundo periodo y en el que, pues, en medio de las circunstancias que tenemos, pues vamos a abordar con esta metodología virtual. Les habla la profesora Sonia Cristina Giraldo. Y este video está dirigido a todos los estudiantes de los grupos octavo 1, octavo 2, octavo 3. Listo. Vamos a empezar primero. Yo creo que todos escuchamos a veces hablar del álgebra y nos da un poquito de susto. Entonces ahí pensamos, ay, madre, es que ya la matemática no es solamente con números, sino que aquí se complica un poquito. Entonces ya también tenemos letras y eso qué es. Entonces vamos a empezar diciendo que el álgebra básicamente es un lenguaje, es una manera de escribir y de decir las matemáticas. Entonces, vamos a leer esta definición. Dice, el lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. Entonces, el lenguaje algebraico es una manera de generalizar las matemáticas. Cuando ya no hablamos de un número en particular, ya no hablamos del 1, del 2, del 1 medio, de la raíz de 2, sino que hablamos de cualquier número. Y decimos que lo que estamos diciendo para un número se va a cumplir para absolutamente cualquiera. Entonces, lo primero que quiero que entendamos hoy es que cuando hablamos del álgebra estamos hablando de un lenguaje. Listo. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Cuando hablamos de números que desconocemos, eso es lo que se llaman variables. Entonces ahí es cuando entran lo que denominamos las letras. Entonces siempre que en álgebra digamos X, Y, Z, A, B, realmente lo que estamos hablando es de un número cualquiera, ¿cierto? Como ese número puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 1 medio, el 0.5, el 1 millón, el 500.000 millones. Estamos hablando de X, de A, de B, de Z, de M, como cualquier número, absolutamente, cualquier número, perdón. Listo. Entonces, vamos a ver la primera parte. Entonces, ¿cómo eso lo escribimos? Listo. Entonces, acá en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una serie de expresiones, cómo están escritas acá en esta parte, en lenguaje común, y acá en lenguaje algebraico. Entonces decimos la suma de dos números cualquiera, no sabemos cuál es el primer número, no sabemos cuál es el segundo, solo sabemos que están sumados. Como no sabemos de qué números estamos hablando, pues los dos los llamamos con letras diferentes. Listo, A y B. Como pusimos A y B, puede ser A más B, X más Y, M más N, cualquier variable. Listo. Resto o diferencia de dos números. Nuevamente tenemos dos números, cualquiera. X puede ser cualquier número, Y cualquier número. Y la operación es restar. Acá está simbolizada con el símbolo menos. El producto de dos números, acá lo escribimos como AB. Recordemos que en álgebra ya no utilizamos el símbolo X como multiplicación. Entonces, cuando no vemos ningún símbolo entre dos variables, vamos a decir que ahí la operación siempre es una multiplicación. Recordemos, la ausencia de símbolo me está diciendo siempre que la operación es una multiplicación. El cociente de dos números, un cociente es una división. Aquí tenemos X dividido Y. Así como utilizamos esta línea como fraccionario, también lo podemos escribir con el símbolo dividido, que es el palito y los dos punticos, o incluso también con el símbolo de la diagonal. Cualquiera de esos me representa exactamente lo mismo, la división entre dos números. No sabemos cuánto es X, no sabemos cuánto es Y, pero sabemos que esos dos números se van a dividir. ¿Listo? El doble de un número significa multiplicarlo por 2. Entonces aquí tenemos un número que no sabemos cuál es, pero lo vamos a multiplicar por 2.
el doble de la suma. Acá tenemos primero la suma de los dos números y luego de hacer la suma, por eso lo tenemos entre paréntesis, lo multiplicamos por 2. El triple de la diferencia, entonces entre paréntesis tenemos la diferencia, algo parecido a lo que habíamos visto acá, pero acá, aparte de restar los números, lo vamos a multiplicar por 3. El cuadrado significa elevarlo a la 2 o multiplicarlo por sí mismo, y esta es la manera que se escriben. Entonces, recordemos que acá, al hablar de números desconocidos, utilizamos variables y puede ser cualquier letra del alfabeto. Listo. Entonces, en este video vamos a explicar diferentes conceptos y ya cuando estén en la clase con la profe Tatiana o conmigo, pues vamos a ir desarrollando las actividades, ya cada una les indicará en qué momento vamos a ver el video, en qué momento vamos a tomar nota y en qué momento vamos a desarrollar las actividades. Igual por el WhatsApp les vamos a enviar los ejercicios. Listo, después de esto vamos a mirar la primera actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Es parecida a esta. Tenemos expresiones en lenguaje común, expresiones en lenguaje algebraico, solo que la tarea acá es unir. Ya está resuelto el primer ejemplo. El triple de un número, pues siempre que decimos triple estamos diciendo que lo estamos multiplicando por 3. Entonces vamos a unirlos. Ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Yo en este caso acá utilizando un programa gráfico, pues hice la línea. Ustedes van a transcribir esto a su cuaderno y van a unir mediante líneas cada expresión de lenguaje común con la respectiva expresión algebraica. Listo. Ahora, ¿qué es una expresión algebraica? En una expresión algebraica combinamos números, que son cantidades conocidas, y letras, que son cantidades desconocidas o variables, que se combinan por medio de una o de varias operaciones. Listo, acá ponemos un ejemplo, 2x a la 2 menos x4 más 5, entonces vemos que acá tenemos diferentes operaciones. Tenemos sumas, tenemos restas, tenemos exponentes que me representan potenciación y todas están relacionadas en una sola expresión. Listo, como les decía ahorita, a los números conocidos se les denomina constantes y a los desconocidos, cuyo valor puede variar, se les denomina variables. Como les decía hace rato, ¿qué me indica eso cuando me dicen X? Es que puede ser cualquier número, como puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 10, puede ser un 1000, puede ser un menos 20. Listo. Entonces acá, ¿qué cantidades conocidas tenemos? En esta expresión 2n a la 3 más 1. Entonces, 2 y 1 son cantidades conocidas, ¿sí? Y se denominan constantes. Y n es una cantidad desconocida y por eso se denomina variable. Listo. De acuerdo con el número de términos, las expresiones algebraicas se clasifican en monomios, binomios, trinomios y de ahí en adelante. Listo. ¿Cómo distinguimos cada término? Están separados por signos más o signos menos. Volvamos al ejemplo de arriba. 2x2 menos x4 más 5 tiene 1, 2, 3 términos. Acá vamos a ver el ejemplo. Monomios. Un monomio, aquí tenemos un solo término. Vemos que en ningún lado hay ninguna operación de suma y de resta ahí. En cambio acá sí tenemos un signo menos que me separa este signo y este. Y en este trinomio tenemos 1, x2, 5y y un medio y5 son 3 términos diferentes. También podríamos decir que un binomio está compuesto por 2 monomios. Miremos que si yo cojo este solito, 0.1x2 o menos 0.07y, cada uno de estos es un monomio. Entonces, como les decía, un binomio tiene 2 monomios. Un trinomio está conformado por 3 monomios. Y así sucesivamente. Listo. Un monomio. Vamos a decir qué ocurre en un monomio. Es una expresión algebraica
que puede ser numérica. Ejemplo, yo tengo el número 6 solito y ya sé que ese número por sí solo lo puedo considerar un monomio. O por una sola letra, por ejemplo, X. La X sola también es un monomio. O por la multiplicación de números y letras y exponentes. ¿Listo? ¿Qué me caracteriza el monomio? Como yo les decía, solamente tenemos operaciones, estas operaciones que están acá. Multiplicaciones y potencias. ¿Qué me indica las multiplicaciones? Que acá entre el 5 y el X y la X y el Y no hay signo. Recuerden que eso me indica multiplicación. Y estos simbolitos, el 3 y el 5, los exponentes, pues me indica potenciación. Listo. Acá vemos un ejemplo y me dicen que esto se compone básicamente de estas tres cosas que vamos a aprender a identificar muy claramente. Listo. El signo está al principio. En este caso es un menos. Cuando no hay signo, como por ejemplo acá, 3m2n, pues entonces diremos que es porque es positivo. Recuerden que cuando no hay signo siempre asumimos que es positivo. Listo. El coeficiente es el valor numérico, o sea, el número 7. En este caso, listo. Si cogemos este de arriba, ¿cuál sería el coeficiente? Sería el 5. ¿Y cuál sería el signo? Sería el más. Y la parte literal está compuesta por las letras. En este caso tenemos a 5b9. En este caso de acá, en 5x3y5, pues la parte literal es x3y5. Listo. Ya con esto que hemos explicado, vamos a desarrollar estas dos actividades. Entonces, la actividad 1 es de la misma manera que acá en este polinomio identificamos el signo del coeficiente y la parte literal. El signo es menos, el coeficiente es 7 y la parte literal es a 5b9. Entonces vamos a desarrollar esta actividad en nuestro cuaderno. ¿En qué momento? En el momento en que el docente nos indique y a través del medio en que nos estemos comunicando con él, pues nos dará el ejemplo para resolverlo. Yo, por ejemplo, acá resolví este ejercicio, un cuarto AB4. Entonces, el signo, porque más como les expliqué hace rato, cuando acá no tenemos ningún signo, siempre asumimos que es porque es positivo. El coeficiente es la parte numérica. Acá la parte numérica es un cuarto, como les decía. El número pues puede ser cualquier tipo de número. En este caso tenemos un número fraccionario. Y la parte literal es la que está conformada por las letras AB4. Listo. Y en la actividad número 2 me dan una serie de condiciones. Y de acuerdo con esas condiciones vamos a tener que escribir el polinomio. Yo acá también le resolví a manera de ejemplo el primer ejercicio. Me dice, el coeficiente debe tener signo negativo. Entonces miren que en la parte numérica yo puse 0.05, pero como me dijeron que debe ser negativo, por eso le puse el menos. Y dos variables, entonces en este caso yo lo que puse fue dos letras, WX. Bueno muchachos, entonces espero que con esto haya un poquito de claridad, ya sea con Tatiana o conmigo que estén en la actividad en clase, orientaremos cómo hacer la toma de notas en el cuaderno y cómo hacer el desarrollo de los ejercicios. Que tengan un feliz día.